Recording is on. Muy bien, listos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Siles, soy el coordinador de la sección de transferencia de conocimiento del DC Lab y hoy tenemos la charla a cargo del doctor Denis Chávez, que es colaborador y uno de los docentes del DC Lab, en la parte de cirugía mínimamente invasiva, y nos presentará la charla titulada Adquisición y desarrollo de las habilidades necesarias para la cirugía laparoscópica mediante el uso de simuladores en el DC Lab. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por sacar el ratito para darnos esta presentación y adelante, cuando usted guste puede iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y vamos a empezar. El asunto de la simulación, cuando se habla de ella, hay que comprender que es un concepto que engloba varias prácticas y no solo una. Cuando hablamos de simulación clínica, lo que hacemos es limitar el campo de la simulación a la parte del desempeño clínico. Pero si vamos a hablar de simulación clínica en cirugía, algo sumamente importante es tener claro cómo se ha aprendido la cirugía, qué es la cirugía, y por otro lado también comprender claramente qué es la simulación y cuáles son los requisitos que implica la simulación. Entonces, empecemos con esta parte. Por ejemplo, en ciencias de la salud, el profesional de ciencias de la salud se va a formar en el área directa del ejercicio de su profesión. Es decir, se va a formar en una interacción con aquellos que van a ser los integrantes de ese equipo multidisciplinario en que va a trabajar. Esto teniendo como objeto la protección de la salud humana y en un intercambio constante con los pacientes. Es decir, las ciencias de la salud se aprenden a la par de un paciente, estando junto al paciente. Ahí es donde aprendemos ciencias de la salud como tal. Ahora, dentro del campo de las ciencias de la salud existen varias disciplinas. Por ejemplo, la cirugía es una disciplina que es eminentemente práctica. Está enfocada en la acción, no es tanto un concepto teórico, sino que si bien existen teorías, existen conceptos que hay que dominar para realizar cirugía, la cirugía no se hace de otra forma más que con las manos, que haciendo práctica. Esto requiere una enseñanza y un aprendizaje de procedimientos, de actitudes, de valores y lograr que a nivel cerebral se genere una memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo es la que nos permite que los movimientos repetitivos sean cada vez más precisos y más rápidos en tiempos de ejecución. Por ejemplo, ¿y solo en cirugía utilizamos memoria de trabajo? Pues no, en nuestro quehacer diario utilizamos memoria de trabajo constantemente. El ejemplo más simple, escribir. Ya cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en una clase o en una conferencia, simplemente no tenemos tanto que estar viendo el cuaderno y estar recordando, ok, el trazo de la A es un circulito que empieza de izquierda hacia la derecha, empieza arriba y termina abajo. Y lleva un palito vertical a la par. No, ahí lo que sucede es que ya el movimiento lo hemos hecho tanto que se hace de memoria y sin necesidad de estar viendo. A eso es a lo que se llama memoria de trabajo. Y en la cirugía es sumamente importante esta memoria de trabajo. La cirugía se ha enseñado por más de 150 años. Este entrenamiento quirúrgico se ha basado en un modelo que es mentor-aprendiz. Es decir, hay un maestro que enseña y a la par hay un aprendiz. Eso, si bien en Alemania, Bernhard von Langenbeck lo plantea inicialmente como un modelo como tal y viaja a Norteamérica ese concepto y es perfeccionado por William Halsted, no es un modelo para esa época nuevo. Desde épocas de la antigua Grecia se tenía ese modelo de aprendizaje de un mentor aprendiz. De hecho, en el juramento hipocrático que hacemos los médicos, una parte se refiere a que tomaré por aprendiz a una persona y le enseñaré todo.
Entonces, desde ahí viene la referencia a este modelo mentor-aprendiz. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la cirugía? Con respecto a la cirugía requiere ciertas habilidades y destrezas. Veámoslo así, en el siglo XIX, Halsted y Theodor Billroth establecen los principios de formación de un cirujano, en donde dicen que el modelo formativo se va a basar en vea uno, haga uno bajo la supervisión de un experto o maestro y luego haga uno de forma completamente autónoma. Este paradigma va cambiando y después se convierte en el paradigma halstediano que dice vea uno, haga uno y enseñe uno. ¿Y qué significa eso? Usted primero estudia el procedimiento que va a hacer y ve cómo se hace. Es decir, uno viene y estudia en la formación como médico la teoría, estudia los procedimientos, los pasos y va a una cirugía. Primero a ver cómo se hace y a identificar cada uno de los pasos que previamente estudió. Muy bien. Una vez que ya vio una cirugía, ahora sí, le toca, vaya, haga una cirugía. Y usted hace esa cirugía, pero a la par suya hay un maestro, hay un cirujano de más experiencia que lo va corrigiendo, le va indicando si está bien, si está mal. Y una vez que usted ya hizo eso, ahora sí, ya aprendió cómo se hace, ya aprendió cómo se estudia. Bueno, ahora le toca a usted enseñar esa cirugía. Entonces, este paradigma establece que el aprendizaje de la cirugía es hasta que uno le enseña, que ahí es donde se termina de concretar por completo el aprendizaje de ese procedimiento quirúrgico. Entonces, esto hacía que durante muchísimos años y todavía hasta hoy en día, la curva de aprendizaje de un cirujano, de un estudiante, se va a llevar a cabo en pacientes reales. Por eso empezaba haciendo esa referencia de que en ciencias médicas aprendemos interaccionando en el ambiente en el que vamos a actuar como profesionales. Ahí en un hospital, en una clínica, en una rotación. Veamos, por ejemplo, si hacemos la contextualización con lo que está pasando actualmente a nivel nacional y a nivel mundial. A nivel nacional, la caja ha cerrado lo que se llaman los cupos clínicos, es decir, los estudiantes no pueden ingresar a instalaciones de la caja. ¿Y qué ha pasado con esos estudiantes? Su avance en las carreras ha quedado relegado, se ha rezagado. Ahora, ¿esto pasa solo en Costa Rica? Pues no, a nivel mundial está pasando. Libia, Francia, Inglaterra, toda Europa, América Latina, en todo el mundo está pasando lo mismo. La formación médica ha tenido que ser relegada o ha tenido que variar forzosamente debido a las condiciones de la pandemia. Ahora, esta curva de aprendizaje que les refería antes, y esa curva de aprendizaje que es, en las primeras ocasiones en que un cirujano o que una persona realiza una tarea, es esperable que se equivoque, que tenga ciertos errores. Y a todos nos pasa. Veamos a nuestra época escolar, veamos a nuestros hijos, empiezan a hacer sumas, divisiones, y las primeras llevan errores, llevan equivocaciones. Conforme van practicando más y más y más, esas equivocaciones tienden a disminuir. A eso es lo que se llama una curva de aprendizaje. En los procedimientos quirúrgicos también hay curvas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que adquirir esa habilidad, esa destreza para realizar el procedimiento. En la era actual se está procurando. ¿Por qué? Por las implicaciones éticas, por las implicaciones legales, por la parte de seguros, por las demandas de malpraxis, que esa curva de aprendizaje no se dé en el paciente. Y es acá en donde toma un gran auge aún mayor el empleo de la simulación clínica en la formación profesional. Ahora, los procesos de simulación no solo se dan en los profesionales en salud, se dan en todos los profesionales. ¿Cuál es un ejemplo de simulación en todos los profesionales? Simplemente vaya y haga una práctica. El ir y hacer una práctica de una actividad que luego va a tener que desempeñar como profesional es un proceso de simulación y es donde cabe
destacar lo siguiente. Veamos, por ejemplo, en cirugía. ¿Qué pasa en cirugía? La cirugía que nosotros hacemos de forma abierta o bajo una visión directa, donde tenemos al paciente, tomamos un bisturí, incidimos la piel. En ese tipo de cirugías se requieren una serie de habilidades y de destrezas que los principales requerimientos es que tenga esa persona habilidades visuomotoras, es decir, que pueda ver y manejar las manos sincrónicamente de forma complementaria, pero que dirija conscientemente y con precisión esos movimientos. Lo otro, que pueda orientarse espacialmente, es decir, que vea las estructuras y diga, mira, aquella arteria está más superficial, esta vena está más profunda, aquel nervio está lateral o este músculo está medial. Si yo corro el músculo hacia medial, voy a llegar a la vena que me interesa. Eso es orientarse espacialmente. Y luego también debe tener unas destrezas de precisión. Tenemos un bisturí en la mano, un bisturí corta con muchísima facilidad. Entonces, saber cómo mover ese bisturí y que el movimiento sea preciso y no un movimiento titubeante. Lo otro es que esta cirugía abierta se hace bajo visión directa. Es decir, yo tengo un órgano, tengo una parte del cuerpo que operar y digo, ¿y ahora sí dónde está? Ok, la estoy viendo. Puedo saber que si me muevo a mi derecha es que estoy moviéndome a la derecha y cuánto me estoy moviendo respecto al órgano, porque lo estoy viendo directamente. Ahora, ¿qué sucede en las cirugías mínimamente invasivas? Empezando con que lo primero que tenemos es una visión indirecta. Porque si yo voy a ver el abdomen de la persona, lo único que veo es una sábana cubriéndolo. Y lo que veo son 3 huequitos con un trocar introducido. Entonces, ¿cómo me oriento adentro? Me oriento a partir del conocimiento de la región, de la anatomía que ya tenía, que ahí es donde entra la parte de los conceptos teóricos que hay que saberse. Y lo otro es que tengo una pantalla al frente. Una pantalla que solo es bidimensional, no tengo ahí una tercera dimensión, pero tengo que aprender a desplazar esos instrumentos en los 3 ejes, en el X, en el Y y en el Z, observando la pantalla y a partir de este concepto adquirir la habilidad de determinar la profundidad de una estructura. Ahora, esto implica que no solo tengo que aprender a orientarme en una pantalla, en qué está más cerca, qué está más profundo, sino además que tengo que aprender a cómo mover correctamente el instrumental. Y eso implica desde cómo tomarlo, desde cómo desplazarlo y cuánto desplazarlo. Porque claro, si nosotros vemos los lentes son 5 milímetros que miden. Y eso me abre un campo de visión. Pero el campo de visión que me abre son 10 centímetros, 5, 10 centímetros. Y sin embargo, en una pantalla, dependiendo del tamaño de la pantalla, yo lo puedo ver en 21 a 23 o más pulgadas. Ahora, este instrumental se desplaza y uno siente en la pantalla que es una distancia enorme, pero realmente la cantidad de movimiento que yo hago con la mano para desplazarlo es muy poco. Entonces hay que aprender y adquirir esa habilidad de que con poco movimiento de mi mano, en la pantalla voy a ver un gran desplazamiento. Ahora, el instrumental yo tengo que aprender a manejarlo con mi mano izquierda, con mi mano derecha, de la misma forma, es decir, con la misma habilidad, con la misma destreza. Ahí no cabe decir es que yo soy diestro, no, es que yo soy zurdo, no, o sea, tiene que dominar el instrumental con ambas manos de igual manera. Ahora, los movimientos de disección que hacemos acá son diferentes a los que hacemos en cirugía abierta. En cirugía abierta, uno de los mejores instrumentos de disección es el dedo. Cuando muchos nos formamos, nos decían, el mejor instrumento de disección de un cirujano es el dedo. Meta el dedo y si no, mete la pata. Pero resulta que en la cirugía mínimamente invasiva
ni siquiera me entra el dedo dentro del paciente. Entonces es el instrumento y tengo que aprender cómo desplazar, aprender que los movimientos van en secuencias correctas, que si yo quiero hacer un nudo, tengo que tener una secuencia de movimientos de 4 o 5 movimientos para poder hacer un nudo correcto y sin riesgo de que ese nudo después vaya a ceder su fuerza tensil o se vaya a soltar. También tenemos que aprender a controlar cualquier eventual complicación que surja durante ese acto quirúrgico, teniendo una visión y un espacio muy limitado. Resulta que si en cirugía mínimamente invasivo vengo y lesiono una vena, muy rápidamente todo el campo se vuelve rojo y ya no veo nada y hay que aprender a controlar eso. Ahora, los tejidos se deben manipular, debemos manipular órganos, debemos manipular intestino, debemos manipular arterias, debemos manipular venas, nervios, y resulta que esos nervios, todas esas estructuras, nervios, órganos, intestinos, tienen diferentes texturas y hay que aprender a percibir las texturas a través del instrumental. Eso es adquirir un tacto diferente utilizando instrumentos. Y acá es donde dice uno, bueno, ¿cómo hacemos esto? Es donde entra a importar mucho o adquiere gran relevancia parte del trabajo que hacemos en el DC Lab. ¿Y qué es? Utilizar simulación clínica. Entonces, ¿qué es la simulación clínica? Bueno, la simulación clínica es reproducir situaciones con pacientes reales. Son experiencias, son encuentros en un escenario que es guiado, que es controlado y que se basa en eso, en simular, en representar. ¿Qué es lo que pasa? Que en un escenario de simulación se ofrece un ambiente seguro para el estudiante y, entre comillas, perdona esos errores del estudiante. ¿Por qué? Porque ese error que comete no va a representar una lesión a un paciente o no va a poner en riesgo la vida de un paciente, sino que ese error se convierte en un insumo de aprendizaje para ese estudiante. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El alumno va a aprender de sus errores, sin el riesgo, como decía, de dañar a un paciente real. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles de las grandes utilidades que tiene la simulación clínica? Bueno, que hace frente a las curvas de aprendizaje. ¿De quién? Estamos hablando de salud, de los profesionales en salud. Disminuye el riesgo en la seguridad del paciente, potencia una formación de altísima calidad para ese profesional y con esto conlleva a una mejora en la calidad de la atención del paciente y en la seguridad del mismo paciente. La experiencia, el aprendizaje que se logra con la inmersión del estudiante en este ambiente mejora muchísimo la absorción y la retención de habilidades y conocimientos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga a un paciente en una clase, en un aula, vean, jovencitos, imaginen que estamos en una sala de cirugía. En la sala de cirugía, ustedes se van a poner una bata quirúrgica o se van a poner una ropa azul. Que esa ropa se considera que entre la cintura y los hombros es estéril o es un ambiente limpio. No deben tocar nada y tienen que andar con las manos en alto. Claro, si yo le digo al estudiante, tiene que andar con las manos en alto y depende. Hay estudiantes para todo y algunos que digan, ahí estoy con mi mano en alto, ahí estoy con las manos en alto, o aquí estoy con las manos en alto. Sí, pero así estoy con las manos en alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos ambientes? Permite exponer a los estudiantes a lo que se van a enfrentar y entrenarlos en cómo se deben desplazar. Esto permite que se adquiera, que se desarrolle y se potencien esas habilidades y destrezas necesarias para la cirugía. Ahora, ¿qué es un simulador para entrenamiento? Porque hemos hablado de la cirugía, hemos hablado de la simulación, pero viene el punto. ¿Qué es un simulador? Cuando uno dice simulador, se puede imaginar cualquier cantidad de cosas, cualquiera. Pero un simulador es cualquier sistema que permita una imitación lo más real posible
de los gestos necesarios para realizar un procedimiento específico. Entonces, hay simuladores de simuladores y los simuladores los podemos clasificar en diferentes categorías. Hay unos que son los simuladores simples. Los simuladores simples son los que se utilizan en diversos campos de la medicina. ¿Cuáles son ejemplos de estos simuladores simples? Por ejemplo, los maniquís para la canulación de una vía endovenosa. Es decir, ese brazo de silicón, del material que se quiera, plástico con silicón, que permite que se le ingrese una aguja que trae una representación de una vena y se permite para que el estudiante ingrese la aguja cuantas veces sea necesaria a esa vena y sepa cómo canalizar una vena. Ese es un tipo de simulador simple. Solo permite una acción de aprendizaje. Están otros simuladores que son, por ejemplo, los de las maniobras de resucitación cardiopulmonar, con los que se enseña el RCP, que viene, es un torso y se comprime y emite un sonido cuando la compresión es efectiva. Eso es un simulador simple. Permite el aprendizaje de una acción. Están otros que es para la intubación orotraqueal. Existen otros simuladores que ya son un poco más complejos, por ejemplo, los que se emplean para las endoscopías digestivas. Es un simulador que tiene la forma del tracto digestivo superior. Tiene la boca, se pasa por faringe, se llega al esófago hasta que llegamos al estómago. Entonces, ese simulador es para entrenar al futuro gastroenterólogo en cómo tiene que ingresar el gastroscopio, cómo se manejan los controles del gastroscopio en la mano. Eso es un tipo. Existen otros simuladores que son simuladores de alta tecnología y alta fidelidad. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, simuladores que, digamos, si uno ve el maniquí de cuerpo completo y es un maniquí que habla, que suda, que responde a lo que uno le pregunta, que presenta o se puede representar la frecuencia cardíaca, cambios en el ritmo cardíaco, respuestas a un medicamento. Entonces, estos son para un entrenamiento más avanzado. Pero también existen simuladores mixtos, por ejemplo. ¿A qué denominamos un simulador mixto o un biosimulador? Estos simuladores mixtos son de los que empleamos en el DCLab. ¿Por qué? Porque este tipo de simulador incorpora vísceras u órganos ex vivo recientes, es decir, vísceras u órganos de un animalito que se sacrifica en un corto tiempo y que esas vísceras se extraen para la enseñanza. Entonces, ¿esto qué permite? Permite un adecuado campo de simulación que es mejorado y ampliado. ¿Por qué? Porque tenemos texturas reales. Se aproxima más al estudiante a la realidad de lo que va a encontrar. Además, en este tipo de sistemas se puede incorporar perfusión, cambios en la anatomía de la víscera, que ya sea que se represente una lesión hemorrágica, una estenosis o, por ejemplo, son recursos en los que un estómago de un animalito, por ejemplo, de un cerdo, le cambiamos la forma como si se hubiese hecho una cirugía bariátrica para que el estudiante aprenda cómo se ve ese estómago de cirugía bariátrica. Otro tipo de simulador que se emplea es el que utiliza animales anestesiados. Este también lo utilizamos en el DCLab. ¿Cuándo? En nuestros cursos en los procesos de simulación quirúrgica, en donde se permite el desarrollo de habilidades básicas en endoscopía y en laparoscopía, que son procedimientos distintos. También hay simuladores de técnicas laparoscópicas, nada más. ¿Cuáles son este tipo de simuladores? Igual, hay simples y hay complejos. Simples, uno simple es una caja, una cajita de cartón, una caja plástica en la cual podemos poner nuestro propio teléfono y teniendo un instrumental y hacemos esa representación. ¿Cuál es la representación? A través de una pantalla por visión indirecta, aprender a manejar instrumental.
Este tipo de simuladores también los empleamos en el DC Lab en una de la etapa de los cursos. También hay simuladores virtuales de laparoscopía. Estos son los que utilizan realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, vean que hay diferentes tipos de simuladores que se pueden emplear. En el DC Lab tenemos varios de estos modelos y los empleamos. Reduzcámonos o vamos concretizando hacia qué sucede en la UCR. En cuanto a la simulación clínica en la UCR, existe desde los años 60. Allá en los años 60, la Escuela de Enfermería tenía un departamento que se llamaba el Núcleo de Tecnología Educativa, el NUTE. Con los años, este NUTE fue evolucionando, fue adquiriendo más material hasta que se convirtió en el Centro de Simulación en Salud, el CECISA, que ahora hasta tiene una unidad móvil. Ahora, paralelo a la Escuela de Enfermería, allá en los años 60, tanto en la Escuela de Medicina como en otras escuelas de la universidad, se empezaron con procesos de simulación. Hacia el año 2012, un grupo de docentes de la Escuela de Medicina fundamos lo que se llama el LEICIMI, o se llamó en aquel momento el LEICIMI. En el 2018 se amplió el LEICIMI y se pasó ya a convertir en el DC Lab que ahora conocemos. Ahora, ¿qué enseñamos ahí? Cirugía. Pero cuando uno dice cirugía, puede que nada más se quiera concentrar o se quiera imaginar que es ya llegar, tener al paciente, abrirlo, sacarle lo que hay que sacarle, repararle lo que hay que repararle y se acabó la cirugía. No, eso es solo una etapa de todo un proceso quirúrgico. El proceso o toda la cirugía implica primero la planeación de lo que se le va a hacer a ese paciente. Y antes de la planeación va el conocer al paciente y la enfermedad que tiene. Una vez que yo sé quién es el paciente, cuál es la característica física del paciente, es gordo, es flaco, tiene otras enfermedades, no tiene otras enfermedades, yo planeo la cirugía. Ok, en este tipo de paciente con estas condiciones, este es el tipo de cirugía que tengo que hacer. Esa es la primera fase de una cirugía. La fase que simulamos en el DC Lab es la segunda, que es la que va a llevar al acto quirúrgico como tal. ¿Eso qué es? Hay que empezar por enseñar, si es que no lo sabe, cómo se hace un adecuado lavado quirúrgico. Para eso tenemos nuestras pilas especiales para lavado quirúrgico con sus cepillos y su activador de pedal, ¿verdad? Ahora, tenemos también una sala de cirugía en donde tenemos una mesa quirúrgica y el estudiante debe vestir a su paciente. Va a encontrar equipo como el que va a encontrar en un hospital. Es equipo de la misma calidad o superior incluso. Equipo de primera línea. Para que sepa cómo usar el equipo. Para que cuando llegue al hospital y se enfrente a un paciente y le diga, mire, es que no se puede hacer la cirugía porque un equipo falló. No, espere. Ese estudiante que estamos capacitando en simulación clínica conoce el equipo, sabe cuáles son las principales características y sabe cuáles son los fallos más frecuentes que puede tener ese equipo. ¿Por qué? Porque el suspender una cirugía se torna en un riesgo para el paciente o se torna en un retraso en la atención de ese paciente. Pero si ese estudiante sabe cómo revisar su equipo, sabe cómo funciona, el beneficio va a ser para el paciente porque su cirugía no se suspendería. Pero también tenemos que enseñarle instrumental. Cómo colocar una mesa quirúrgica. El orden del instrumental. Algo importante. ¿Cómo se llama cada uno de esos instrumentos? ¿Cómo se llama cada uno de esos instrumentos? El orden en el que deben ir. ¿Para qué? Para que el proceso sea el adecuado, sea el correcto. ¿De acuerdo? Eso lo tiene que aprender el estudiante. Luego, ¿qué más va a encontrar
ese estudiante cuando llega a ese proceso de simulación? Bueno, ¿cómo acomodar un campo quirúrgico? ¿Cómo acomodar un campo quirúrgico? ¿Cómo se coloca el instrumento sobre un paciente? ¿Cómo va una mesa de instrumental? Ahora, en el DCLab no solo es al médico al que le enseñamos, también le enseñamos a parte de este equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario van enfermeras, van instrumentistas o enfermeros quirúrgicos. Entonces, hay que empezar a explicarles también cómo se utiliza una bomba de infusión, cómo es, y lo que les mencionaba, la forma correcta de vestirse para una sala de cirugía, ¿verdad? Y se les da, y esto es lo que permite la simulación, permite una atención muy personalizada, de tal forma que el estudiante aprenda siempre al lado de un maestro. Entonces, mantenemos esos principios del modelo y el paradigma halstediano, de aprender a hacer, aprender viendo, hacer con ayuda y luego enseñar. Pero también aprendemos algo de, o conservamos algo de ese modelo original mentor-aprendiz, porque así es como se aprende las ciencias de la salud. Nuevamente, entonces, vean que exponemos a los estudiantes a los mejores equipos posibles para que aprendan. Ahora, una vez que hemos hecho toda esta parte, otro de los componentes que hay que tener claro en la simulación, en habilidades y destrezas para llegar a este punto, los llevamos acá, pero ¿cómo los llegamos hasta este punto de llegar al contacto con el equipo? Bueno, para que el estudiante llegue al contacto con el equipo, llegue a una sala de cirugía, pues primero ese estudiante tiene que haber pasado por una serie de módulos de formación básica. Vamos a ver. Esos módulos de formación básica se dan con la utilización de los simuladores simples y mixtos que vimos ahora. Vamos a ver qué pasa, que no nos está queriendo correr aquí. Entonces, ¿qué es algo? Yo veo como que la barrita está avanzando, ahora sí. Okay. Ahí se ve el video. Por ejemplo, en esta primera tarea, ¿qué es lo que le enseñamos nosotros al estudiante? Lo primero que ese estudiante tiene que aprender es, por ejemplo, cómo mover la cámara. ¿Cómo mover la cámara? La cámara es un tubo de 5 milímetros de diámetro que se mete por un orificio en el abdomen del paciente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Un movimiento mínimo en la cámara, a la hora de ver el campo visual, se ve como si todo eso estuviera en un terremoto, un movimiento mínimo. Ahora, en la cirugía laparoscópica, en la cirugía, se requiere un cirujano y un auxiliar o un asistente. El asistente generalmente es el que lleva la cámara y el cirujano, sus dos manos las va a tener ocupadas con el instrumental en disección o haciendo una sutura o cortando. Pero ese asistente también tiene que aprender cómo se asiste de forma correcta. Y algo de lo primero son los ejercicios con la cámara. La cámara tiene un lente que puede ser de 0 grados de inclinación, de 30 grados, de 60 o un lente especial que hay desde 0 hasta 120 grados de visión. Es decir, 0 grados estoy viendo al frente, 30 grados ya tengo un poquito más de visión, pero esa visión no es que se abre así, sino aquí está recto y tengo 30 grados acá. 60 grados es así y el de 120 es todo este campo. Entonces, el estudiante debe aprender cómo enfocar con la cámara. Entonces, se le pone un ejercicio en donde tiene que ubicar las bolitas y tomarles fotos.
vean el movimiento. Si el movimiento es torpe, se ve irregular y se desplaza. Eso es una de las primeras tareas que tiene que realizar el estudiante para aprender a hacer cirugía mínimamente invasiva. Luego, otra de las tareas que se le propone al estudiante es la coordinación mano-ojo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Debe insertar en cada palito una argolla acorde a lo que se le indica. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio. Este es con uno de los simuladores virtuales. Entonces, con este simulador tiene que ir estallando el globito que está parpadeando. El otro complemento a este ejercicio lo tenemos nosotros en el DCLab con unas argollitas en donde el estudiante tiene que ir ingresando argollitas de diferentes colores en clavitos que están a diferente altitud. Similar a esto, aquí es reventar, en el otro ejercicio es colocarlos más bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este ejercicio, ¿cuál es la dificultad? No es solamente que se debe coordinar la mano y el ojo, sino que en este ejercicio le entra también otro concepto que es el concepto de profundidad y de coordinar cuándo debe usar cada mano. ¿De acuerdo? Ahora, otro ejercicio que debe usar el estudiante, que debe aprender a realizar, es cómo colocar un clip, una grapita para cerrar un conducto. Entonces, vean acá en esta primera parte, lo primero que notamos, vean el movimiento que es un poco titubeante. ¿Esto por qué se da ese movimiento titubeante? Porque hay que aprender a regular la profundidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que se ve en el primero de todos. Ese titubeo inicial es lo que le cuesta al principio, a todos nos cuesta determinar profundidad y esa relación de profundidad en una pantalla en donde estamos viendo dos dimensiones. Ahora, solo esta habilidad y no, hay otras habilidades que se requieren. ¿Qué otras habilidades requerimos? Bueno, maniobras con las dos manos de forma coordinada. Utilizar una mano para levantar o separar, otra para asir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una parte en la cirugía en donde hay que ir desplazando, por ejemplo, intestino. Entonces, tomo el intestino con una pinza en la mano izquierda y la voy a pasar a la mano derecha. Entonces, tengo que aprender que ese movimiento debo coordinarlo. ¿Cuál es un tipo de movimiento que se hay que coordinar? Por ejemplo, tenemos en la mano izquierda algo y se lo quiero dar a la mano derecha, entonces aprender a darlo y después aprender a desplazarse. ¿Qué es lo que pasa? En cirugía laparoscópica, por ejemplo, nunca se debe perder el control de una estructura o el control de una sutura según sea el procedimiento que se esté haciendo. ¿Qué otras tareas ponemos en práctica? El aprender a cortar. El ejercicio de cortar implica precisión en la manipulación, precisión en la visión, entonces, y precisión en la determinación de profundidad. Entonces, ¿esto qué pasa? Que son habilidades que cuesta adquirirla. Si no me he entrenado en estas habilidades previamente, cuando llego a un paciente, voy a intentar cortar y resulta que la tijera, como no tengo la percepción de profundidad adecuadamente, la tijera puede penetrar en un intestino, romper una arteria, romper una vena y de esa forma dañar al paciente y generarnos una complicación que se debió haber evitado. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vean, estas son solo algunas de las habilidades básicas que se requieren y que es el objetivo nuestro en el DCLab
con la simulación clínica, exponer al estudiante. Lo otro, hacer procedimientos quirúrgicos propiamente. Primero en un ambiente controlado como estos que son de simulación, en donde ustedes pueden ver que se enseña. Ahora, en este procedimiento, ¿qué es lo que pasa en este procedimiento? Ya para llegar a este procedimiento, al estudiante ahí se le están evaluando varias destrezas y habilidades. O mejor dicho, el estudiante ya está poniendo en práctica varias destrezas y habilidades que adquirió con los pasos anteriores, con los módulos anteriores. Porque aquí primero, lo que vemos acá, esto que vemos aquí está recordando lo que es asir una estructura. ¿Qué tanta presión debe tener para asir esa estructura? Aprender a mantener una posición con su mano izquierda o su mano no dominante para exponer una región anatómica que con la mano dominante va a ir disecando o preparando. Pero también aquí se pone en práctica la competencia de comunicación del estudiante. ¿Cómo que la competencia de comunicación? Claro, en este punto, el estudiante que está realizando el procedimiento debe comunicarse con su compañero y decirle, no, mira, acerca la cámara, no, alejala, quédate ahí quieto. Entonces, es parte de ese proceso que hay que entrenar, aprender a comunicarse de forma correcta con quien le está ayudando. Y lo aprenden ambos. Lo aprende el que está haciendo la cirugía como el que le está asistiendo. Y después los papeles o los roles se invierten. El que estaba asistiendo ahora pasa a hacer la cirugía y el que estaba haciendo la cirugía ahora pasa a asistir. ¿Qué importancia tiene todo esto de la simulación, de la práctica de estos procedimientos, por ejemplo, para un paciente? Bueno, existen diferentes estudios alrededor del mundo de centros de simulación en donde se ha establecido que el tiempo quirúrgico, es decir, el tiempo de procedimiento de cirugía como tal, se puede llegar a reducir hasta en un 30 o a un 40%, dependiendo del procedimiento, si se aplica simulación. Si el cirujano se dedica a hacer una cierta cantidad de horas de simulación. El Colegio de Cirujanos de Londres tiene programas estandarizados de formación quirúrgica utilizando estos procedimientos. Por ejemplo, aquí como ven, bueno, ahí ven que este es el simulador, el Symbionics. Este es un simulador de alta fidelidad, de alta precisión y de última generación que tenemos para disposición de los estudiantes para que aprendan a hacer esos procedimientos y adquieran las habilidades. Entonces, el punto acá, esto es por ejemplo ya un video de una cirugía real. Entonces, vean cómo estas destrezas que hemos venido viendo en pasito a pasito, aquí están aplicadas todas en un procedimiento quirúrgico. Entonces, el aprender a manipular los instrumentos, a desplazarse con el instrumento, saber, y aquí hay un punto importante, voy a regresar un momentito al video, saber claramente cuál instrumento se usa, en qué momento, si tiene que ser un instrumento que sea cortante, que no sea cortante, saber ese instrumento que se utiliza. Eso es parte de lo que también enseñamos. ¿Qué tipo de instrumental se usa? Y que el estudiante practique esto, el desplazarse. Aquí hay que dominar la textura, porque una víscera no se puede traccionar excesivamente porque se rompe, menos una víscera hueca como el intestino que estamos viendo acá. Entonces, esto es parte de esos procedimientos. ¿Y qué es lo que se procura? Que al exponer al estudiante a este tipo de videos, inmediatamente ponerlo en el ambiente simulado virtual y después de que lo hemos puesto en ese ambiente simulado virtual, llevarlo a un ambiente mixto en donde tiene una víscera ex vivo, entonces se complementa todo ese aprendizaje. Toda esa destreza el estudiante la va afianzando
primero desde un punto de vista de la teoría, ya sabe o aprendió que esto se tiene que manipular de X o Y forma. Lo practicó con un modelo animado en donde si es más de la cuenta, rompe la estructura, ¿verdad? Y después lo llevamos a un material ex vivo, a un asa de intestino, para finalmente, ahora sí, ya pasó por esos 3 pasos previos. Muy bien, lleguemos ahora al 4º paso. Vamos a hacer cirugía en un animal anestesiado, en un cerdito anestesiado, en donde ese estudiante va ahora sí a tener que controlar sangrados, aplicar todo lo que aprendió. Y a esto, ¿qué nos lleva? Que los errores que se cometan o los eventuales errores que van a cometer en el procedimiento, en todo este proceso, ya los está cometiendo en este momento. Ya tiene una curva de aprendizaje hasta acá. Todos esos errores, esos fallos, ese aprendizaje de textura, ese aprendizaje de manipular una víscera, pues lo adquirió con un modelo, con un simulador y no en un paciente. Entonces, cuando ya llega a su paciente, ya ese estudiante no lo va a exponer a tanto riesgo como lo hubiese hecho si no pasa por el proceso de simulación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hay procedimientos que van a practicar ellos, dependiendo si es de una u otra especialidad. Hacer, por ejemplo, una anastomosis duodenoyeyunal o una gastroyeyunal, que este es el tipo de procedimiento. Entonces, este procedimiento que estamos viendo acá, lo hacen en la última etapa del proceso, en la etapa en donde los llevamos a una cirugía en un cerdito. Por eso es que es importante la adquisición de estas destrezas y habilidades a través de la simulación clínica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los vamos a pasar primero por modelos inanimados, pero ¿qué? Exponiéndolos ya al instrumental, a los principios de los trocar y al principio de visión indirecta que tienen que tener. ¿Cómo? Con un endotrainer. Van a tener que aprender cómo se llama cada una de las pinzas, cómo se usa, cómo se arma, cómo se desarma, y en una etapa posterior los llevamos a un simulador de alta fidelidad como es este, en donde tienen su pantalla, tienen las pinzas, la cámara, y aquí, ahora sí, ya estos tipos de simuladores tienen una serie de sensores y de servos que le dan resistencia, que le permiten sentir como si fuera la resistencia de la piel, de los tejidos, mediante el uso de estos instrumentos que representan al que usa realmente. También va a tener que aprender a coordinar no solo la parte de manos, no solo vista, manos, sino también pie con el uso de la electrocirugía, ¿verdad? Este es el modelo que nosotros tenemos, es un Symbionis Lab Mentor 3, que es el que queremos exponer cada vez más a los estudiantes para que aprendan. Esto es lo que es la simulación clínica para la adquisición de destrezas y habilidades para la cirugía. Entonces vean que hemos visto que la cirugía son una serie de pasos. Entonces, eso donde empezamos, que estaban en la sala, no. Primero tienen que pasar por todo esto antes de llegar a la sala, para que ya en la sala la probabilidad de errores sea cada vez menor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, muchísimas gracias. Yo sí tengo algunas. Dicen que no hay preguntas tontas, solo tontos que preguntan. Espero no ser de ellos. Es al revés. Tontos que se quedan con preguntas pudiendo despejarlas. Exactamente. De estos equipos que se tienen disponibles en el DC Lab, ¿estos son los más avanzados que hay disponibles en el mercado o existen otros más avanzados?
se podrán adquirir para la UCR en el futuro? ¿Cómo ve este panorama, digamos, en cuanto a la tecnología de estos simuladores? Ok, en cuanto a la tecnología de estos simuladores, por ejemplo, este que tenemos es el de los más avanzados. De hecho, en la última revisión que hice, si no me equivoco, es la última versión que salió. Este incluso hace poquito se le actualizaron todos los software. Entonces tenemos con los software de las versiones más modernas que hay o más actualizadas. Hay otro que es el simulador para cirugía robótica, pero ese sí no lo tenemos en el DC Lab todavía porque son bastante onerosos realmente. Ok, correcto. Luego usted mencionó, digamos, que estas simulaciones al final de cuentas es una proyección, digamos, 2D en una pantalla, pero así como en algún momento pasamos de ecosonografías, ¿verdad? De 2D a 3D para bebés y demás, usted imagina un avance tecnológico en el que se tenga un simulador 3D, 4D, ¿verdad? Algo diferente, como mencionaba usted, incluyendo realidad virtual con gafas, con algunos otros dispositivos. ¿Qué imagina a mediano y largo plazo? Perdón, le contesto, a corto plazo y muy corto plazo, y un detalle que se me olvidó, este simulador que tienen en pantalla ahorita es un simulador de realidad virtual en 3D. Ya nosotros tenemos este que es en 3D y nuestra sala de cirugía, las salas de simulaciones de cirugía, tenemos torres que tienen cámaras endoscópicas y todo en 3D ya. Ok, perfecto, excelente. Luego, estos simuladores enseñan, digamos, a los estudiantes a todo esto de cirugía mínimamente invasiva. Cuando ya vayan a desenvolverse profesionalmente, ¿qué porcentaje de las cirugías en general pueden ser cubiertas con este mecanismo? O sea, ¿es un 100%? ¿Todas las operaciones se pueden hacer mínimamente invasivas o hay una limitación? ¿Hay algunas que deben hacerse, digamos, abiertas? ¿Qué me puede mencionar al respecto a alguien que no sabe absolutamente nada del tema? Ok, en la formación quirúrgica se ha ido evolucionando en diferentes paradigmas. Por ejemplo, doctor Siles, hace muchos años, cuando yo me empezaba a formar como médico, uno de los dogmas que había se decía, grandes cirujanos, grandes incisiones. Entonces, eran esas cirugías y uno decía, una cirugía que llegaba desde el tórax hasta el pubis, se llama una incisión sinfopúbica, y todo el abdomen, toda la panza abierta de lado a lado, uno decía, sí, esto lo hizo un gran cirujano, porque la incisión era enorme. Uh-huh. Pero eso conllevaba a que los periodos de recuperación del paciente y el dolor era mucho, porque era un gran territorio que se había incidido. Uh-huh. Pasamos a cirugía mínimamente invasiva. Cada vez las incisiones tendían a hacerse de menor tamaño. Llegó la laparoscopía, que son incisiones, que son 3, 4 incisiones. Una incisión central en la cicatriz umbilical de aproximadamente 1 a 2 centímetros. Y después, dependiendo del procedimiento, 3, 4 incisiones de 1 centímetro o menos. Luego se pasó a otra que es la de puerto único. En la cicatriz umbilical una incisión más grande de 4 centímetros, pero por ahí se meten todos los instrumentos, se introducen y se opera. Okay. Y ahora, incluso ahora ya van por menos, después posteriormente se pasó a la microinvasiva, donde el puerto más grande era de 5 milímetros y los otros son de 2 a 3 milímetros. Ok. Y así ha venido evolucionando. Ahora, todo se puede operar por cirugía mínimamente invasiva. La tendencia es que la gran mayoría de procedimientos se tiendan a operar por cirugía mínimamente invasiva y que la incisión grande sea solo para la extracción de pieza al final. Ok. ¿Por qué? Porque eso se traduce en que se incide menos sobre el paciente, se le lastima menos, se genera menos daño y los periodos de recuperación se acortan muchísimo. Entonces, correcto, la gran mayoría de cosas. Ahora, por ejemplo, ya ciertos tumores en cabeza, obviamente ya las incisiones son diferentes.
Entonces, dependiendo de la región que hablemos, en lo que es tórax, abdomen, tiende a hacerse todo mínimamente. Correcto. Dos preguntas en uno. ¿Qué opinan los médicos que han llevado estos cursos después de haberlos llevado? Y si existe algún argumento válido, ¿verdad? Subrayo válido, en contra de este tipo de formación. O sea, hay médicos que todavía no creen en estos mecanismos de formación. O sea, ¿qué es lo pro y el contra, verdad? De lo que ha escuchado usted de experiencia. Ok. En cuanto a los médicos que han pasado por el DCLAB, el grado de satisfacción de todos ha sido de muy bueno a superior. Incluso en los primeros años que tuvimos cursos, el problema que había era la resistencia de los que ya estaban en hospitales. Vamos a ponerlo así, de los que eran más viejos en el hospital. Porque decían, ¿cómo es posible que estos que son más nuevos que yo ya sepan hacer esto en la APA y yo todavía no he podido hacerlo? Entonces era como ese recelo, digámosle así, donde tendían a bloquearlos con ciertas cosas en el hospital. Cada vez esto ha venido disminuyendo y por eso el DCLAB ha tratado de abrir los cursos hacia especialistas. Hemos tenido una muy buena aceptación. Nosotros hemos hecho para gastroenterólogos, para cirujanos generales, para urólogos, para neurocirujanos, para microcirugía. Se han hecho cursos con muy, muy buen éxito. Incluso hay asociaciones, la Asociación de Gastroenterólogos, la de cirujanos en cierto momento, hicieron sus congresos con una afiliación, digámoslo así, con actividades en coordinación con el DCLAB para entrenamientos. Como parte de sus congresos hacían talleres hands-on que lo hacíamos a nivel del DCLAB. ¿Qué sucede a nivel mundial? No nos quedemos solo en Costa Rica. A nivel mundial, en ciertas latitudes en Norteamérica, en Estados Unidos, en cierta parte de Canadá, hay cirugías en donde si el cirujano no cumple con una cantidad mínima de horas simulador, no lo dejan operar al paciente. Muy interesante. Hay equipos de simulación en donde uno llega con los discos de los exámenes que se le hizo al paciente, se cargan en el software del simulador y usted opera al paciente. Por ejemplo, vamos a operar a Pedro Pérez de un tumor en el abdomen que está complicado. Entonces, usted llega con todos los exámenes de Pedro Pérez, lo carga en el simulador y el simulador reproduce esos exámenes, le genera una imagen o le genera toda la animación de ese paciente y usted empieza a operar a ese paciente. Ahí usted dice, no, si le entro por aquí, no, le corto tal arteria. Si le entro por acá, no, caramba, por aquí no puedo. No, y si lo coloco acá, entonces le permite al cirujano planear su cirugía con mucha anterioridad. Entonces ya cuando llega el paciente ya no tiene que ponerse a pensar, sino que ya dice, ok, no, ya lo practiqué aquí, lo practiqué acá y hacen la cirugía con muchísimo menor riesgo. A eso es a lo que va dirigido. Lo otro, cirugía robótica, ya existe en varias latitudes del mundo. En Costa Rica no, los equipos de cirugía robótica son $400,000 que cuesta un equipo de cirugía robótica. Un simulador para cirugía robótica anda cerca de $200,000. El simulador. Entonces, hacia eso va, hacia cirugías cada vez menos invasivas para mayor beneficio del paciente. Buenísimo, muchas gracias. Y la última, ya para permitir a alguien más de la audiencia que pregunte, con esta visión transdisciplinar del DCLAB, ¿verdad? Donde hay gente de diferentes carreras, hemos tenido oportunidad de que algunos ingenieros eléctricos traveseen, ¿verdad? Un poquito los simuladores y yo los veo como muy animados, ¿verdad? ¿Qué tanto sirven los videojuegos, ¿verdad? Previos, toda esa formación que los muchachos están recibiendo ahora en PlayStation. ¿Hay alguna diferencia entre gente que ha usado estos videojuegos a la hora de enfrentarse a estos simuladores versus quien no lo ha hecho? Sí, hay una diferencia muy clara. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay autores, ya le digo, por ejemplo, uno, ¿cuál era? Ahorita le digo. Que hacen referencia, o mejor dicho, ¿cómo empieza la simulación en esto? Empieza a partir de los videojuegos. ¿Qué es la ventaja que dan los videojuegos? Que los videojuegos, en las generaciones que han utilizado videojuegos, la coordinación
visomotora está muy desarrollada. Entonces, todos estos jóvenes que pasan jugando mucho videojuegos, pues sinceramente ya tienen muy desarrollada esa capacidad. Entonces, el proceso o el periodo, mejor dicho, de entrenamiento en coordinación visomotora se les reduce mucho. Se reduce mucho y ya tienen esa práctica. Y de hecho, dentro de los videojuegos han incluido videojuegos de cirugía. Ah, interesante. Como este doctorcillo que sonaba, ¿verdad? Cuando uno tocaba los bordes, solo que digital, seguro. Exactamente. Ajá. ¿Verdad? Entonces, hay una película, eso es parte de esa coordinación. Hay una película es bélica, se llama Ender's Game, pero sí trata un poco sobre esto, la relación de los videojuegos y la realidad es interesante. Como le digo, es bélica, no tiene que ver con salud, más bien es lo contrario, pero por lo menos sí tocan el tema, ¿verdad? De la ciencia ficción, muy interesante. Estas eran mis preguntas, Daniel, muchísimas gracias. No sé si alguien más de la audiencia quisiera comentar algo o preguntar algo, puede levantar la mano o simplemente active el micrófono y le hace la pregunta al doctor, o incluso también a través del chat, si quisieran, también pueden escribir la pregunta. Por favor, adelante. Me parece, vamos a ver, Marco Villalta quiere comentar algo. Adelante, Marco, por favor. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Usted que ha tenido la experiencia de todos estos simuladores, hay un movimiento en software conocido como software libre. ¿Usted qué conoce al respecto sobre este tipo de simuladores y esfuerzos de software libre para poder replicar precisamente este tipo de simuladores, dado que son bastante onerosos por lo que usted comenta? Entonces es una alternativa que podría abaratar los costos. Sinceramente, en cuanto a software libre, no he encontrado referencias de software libre para propiamente los procesos de simulación como tal. Ahí sí, sinceramente, no he encontrado referencias a ese respecto. Es un campo que sería muy bueno, de hecho, explotarlo, ¿verdad? Sí, considera que sería muy complejo realizar estos simuladores, al menos a nivel de software. A nivel de software, no creo que sea tan complejo, realmente. Ahí, ahora, dependiendo del tipo de simulador que se quiera desarrollar, porque por eso les exponía ahora, hay diferentes tipos de simuladores. Hay simuladores tan simples como ahí, agarremos una caja de cartón, colocamos el teléfono y con unas pinzas, y consigo las pinzas, y ya eso es el simulador como tal. Pero hay otros que sí, ya lo que es propiamente de software, ahí es donde entra, porque hay que controlar, por ejemplo, en este tipo de los robóticos que tenemos, hay que controlar los servos, que son los que ponen la resistencia al desplazamiento de una pinza, los que ponen la tensión. Entonces ahí es donde sí podría tornarse un poco más complejo el hacerlo mediante software libre. No quiere decir que sea imposible, de hecho se puede hacer, pero sí habría que dedicarle su buen rato de trabajo. Muchísimas gracias. Para servirle. Excelente. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? Bueno, parece que por el momento no, todo quedó muy claro. Más bien, de nuevo, agradecerle al doctor Chávez por su tiempo. Cualquier cosa, ya saben que la charla va a quedar subida a las listas, a los playlists de YouTube del DC Lab, para que si más adelante quieren repasar la presentación o compartirla con alguien más, están cordialmente invitados. Y también invitarlos a que sigan nuestro Facebook para que se enteren de las siguientes charlas de los seminarios que estaremos haciendo el resto de las semanas que vienen, ¿verdad? Y los meses entrantes. Aquí hay un comentario del doctor Roberto Chávez. Gracias por la exposición, muy clara e importante. Y de nuevo, doctor Chávez, muchísimas gracias por su tiempo y de verdad, muy interesante y muy valioso este esfuerzo que se está haciendo desde el DC Lab y para que la Universidad de Costa Rica una vez más vuelva a aportar a la sociedad costarricense de manera tan directa y tan importante. Exactamente, esa es la idea, poder aportar. Y bueno, ya llevamos desde el 2012 formando, han pasado más de 500 médicos por las aulas y laboratorios del DC Lab y todos con muy buen
con muy buen tino, y no solo médicos, también tenemos estudiantes de enfermería, de grado, de posgrado, entonces estamos abiertos a seguir formando todo lo que se pueda. Perfecto, muchísimas gracias, gracias a los que estuvieron presentes y nos seguimos viendo por este canal más adelante. Buenas tardes a todos y cuídense mucho, muchas gracias. Buenas tardes.